síndrome del insomnio. Sí. Autoridades, gerente y equipo de ASAPME, ponentes, amigos, amigas, buenas tardes y bienvenidos al Patio de la Infanta. Continuamos con la tercera edición del ciclo de salud mental infanto-juvenil, organizado por Fundación Ibercaja y por la entidad con la que llevamos más de 20 años colaborando, la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, ASAPME. Este ciclo forma parte del programa Porque los jóvenes nos importan, un programa que tiene un claro objetivo y es atender las necesidades sociales y dar respuesta al bienestar de los jóvenes. En Fundación Ibercaja somos conocedores de que el cuidado de la salud mental es un tema de suma importancia en la sociedad y su divulgación es determinante para poder crear conciencia y comprender mejor a las personas afectadas. Hoy celebramos el Día Internacional contra el Acoso, poniendo la tilde en el contra el acoso. Es un grave problema social que, según las cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud, en España sufren a diario 7 de cada 10 niños y jóvenes. En la era digital en la que nos encontramos, el acceso cada vez más temprano a la tecnología puede contribuir a ese aumento del ciberacoso. Hoy, continuando con la segunda conferencia de este ciclo, abordaremos este problema que lamentablemente sigue vigente y que es nuestro deber enfrentarlo con determinación y empatía, siendo conscientes de que el acoso en la población infanto-juvenil es un problema que nos concierne a todos y a todas. Para continuar con esta presentación, ya le cedo la palabra a Ana López, médico y gerente de ASAPME. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Para mí esta tarde es un auténtico placer tenerles a ustedes aquí en esta sala del Salón Rioja del Patio de la Infanta, como viene siendo habitual desde hace casi 21 años. La colaboración entre Ibercaja y nuestra asociación ASAPME Aragón, divulgando hábitos mentales saludables y, sobre todo, teniendo en cuenta aquellas preocupaciones que más afectan a la sociedad, a las familias, a la comunidad educativa y a los propios menores, hemos querido dedicar este día tan importante, como es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, a hablar de uno de los aspectos que más nos preocupan hoy, el ciberacoso. Antiguamente el acoso escolar se daba, pero se daba en un lugar donde no había ese elemento de seguridad a los menores. Hoy en día esas situaciones de acoso se perpetúan en el lugar más íntimo de las personas, su propio hogar y, como decimos en el título de la intervención de esta tarde, en el propio bolsillo. Decía que para mí es una tarde muy especial y es que contar con la presencia de Ana Morancho, directora general de Políticas Educativas, y sé que le hubiera encantado estar con nosotros a la consejera de Educación, pero que ha tenido tantísimos actos que eran incompatibles, es un honor de verdad contar contigo. Porque trabajar directamente entre la Administración pública, el tejido social y la comunidad educativa y la policía va a ser una herramienta de protección que tenemos que poner en marcha entre todos. Y, por supuesto, para mí es un auténtico placer contar con Carmen Susín, nuestra consejera de Bienestar Social y Familia. Carmen Susín, a quien no tengáis la oportunidad de conocerla personalmente, tengo que deciros que es una persona de un bagaje personal y profesional excelente. Estamos en muy buenas manos contigo, consejera. Y, desde luego, te agradecemos enormemente que a estas horas de la tarde compartas un rato con nosotros. Me gustaría que subieras al escenario y, por mi parte, buenas tardes a todos.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Permitirme, en primer lugar, dar la enhorabuena a SAPME, con Ana en la presidencia y a Ana López Renco en la gerencia, por esas 4 décadas de dedicación a la salud mental de los aragoneses. Gracias también a Ibercaja por abrirnos una vez más las puertas del patio de la Infanta en este tercer ciclo de charlas centradas en el bienestar emocional infantil y juvenil, y a todos los ponentes y asistentes que habéis querido dedicar este jueves a dialogar sobre un tema que, coincidiréis conmigo, nos ocupa y nos preocupa mucho a todos los que estamos aquí. Ana, el honor es para mí, sobre todo porque en las buenas manos son las de todas las entidades que estáis trabajando en el tejido social aragonés, y yo creo que somos las instituciones quienes tenemos que agradeceros el trabajo que hacéis, y especialmente a SAPME, con tantos años dedicado al bienestar emocional y a la salud mental de los aragoneses, y más en un momento en el que cada vez van a hacer falta más fuerza, más trabajo y más apoyo y más compromiso, porque a mí me preocupa mucho el tema que estamos hablando hoy, la salud infanto-juvenil de nuestros niños y de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes, porque vamos a ver cosas bastante complejas en el futuro de la sociedad que se está generando. Todos hemos pensado alguna vez que nunca nos iba a pasar, que era imposible que nos sucediera, que éramos la única persona del mundo a la que jamás ocurrirían cosas como esta, y entonces, una por una, empiezan a pasarte todas, igual que le suceden a cualquier otro. Esto lo podemos pensar muchos de los que estamos aquí, y a lo mejor lo hemos vivido en nuestra familia y en nuestro entorno. Pensábamos que nunca podía pasar y nos ha pasado. Pero estas palabras que he dicho son las primeras líneas de Diario de invierno, la novela que el escritor Paul Auster, fallecido esta semana, narraba su vida desde la niñez, pasando por la infancia y la adolescencia, hasta el año 2012, cuando tenía 65 años. El inicio de este libro me lleva a que lo que vamos a hacer esta tarde aquí, en el Salón Rioja, de la mano de expertos y de profesionales que trabajáis en el día a día en torno al bienestar emocional de niños y adolescentes. Todos ellos, en mayor o menor medida, todos vosotros, os enfrentáis a situaciones complejas por las que no creen o no se imaginaban estos niños y sus familias que iban a pasar, pero llega una tras otra, y ante las que en ocasiones las familias, los profesores, el entorno no contamos con recursos o con herramientas para adaptarnos. Eso es parte de la vida. Lo que no debería serlo es el acoso, el sufrimiento, la violencia, y menos aún en la infancia y en la adolescencia. La sesión de hoy se titula Ciberacoso, cuando el enemigo está en sus bolsillos, y todos sabemos qué es eso que llevan nuestros hijos en los bolsillos. Los adultos de hoy no convivimos a los 8 o a los 12 años con las pantallas, con las redes sociales y la incapacidad de desconectar de ese flujo constante de estímulos. Tampoco vivimos la pandemia, como lo han hecho nuestras generaciones más jóvenes. Nosotros hemos dejado atrás, unos hace más o menos tiempo, la adolescencia y la infancia, pero nos rodean hijos, sobrinos, vecinos, en los que a veces podemos reconocernos y en los que en otras muchas ocasiones nos resultan completamente ajenos, incluso nuestros propios hijos. Seamos claros, cuando nosotros teníamos su edad, no estábamos en absoluto expuestos a nada parecido a los móviles y a las redes sociales, tal y como las experimentan los chicos de 2024. Debemos ser conscientes de que a menudo las familias no entendemos al 100% los retos y las dificultades a los que se pueden estar enfrentando en ese plano virtual. Desde el Instituto Aragonés de la Juventud hemos querido hacer, además, un esfuerzo muy especial este año incrementando las becas de campamentos y tiempo libre. Queremos que nuestros niños recuperen el espacio de la calle,
el espacio de la naturaleza y el espacio de los campamentos, donde todos los que estamos aquí tanto hemos podido disfrutar cuando éramos niños. Somos muy conscientes desde el primer día que llegamos al Gobierno de que tenemos que afrontar este tema, cada uno desde nuestras competencias, desde educación o desde servicios sociales, juventud y familia, y desde luego nuestro compromiso con todas las herramientas que tengamos en nuestras manos para poder trabajar en este sentido. Y una de ellas es potenciar precisamente y dar más oportunidades a los niños para que salgan de sus casas, para que salgan de sus habitaciones y para que salgan de sus pantallas relacionándose con iguales. En ASAPME, además, estáis en contacto con las vivencias y las emociones de los niños y jóvenes de hoy, y desde vuestra formación y experiencia de vida les acompañáis y ayudáis a hacer frente a esas cosas que decía Paul Auster y a otras que ni el mejor escritor de ciencia ficción se habría imaginado hace algunas décadas, y las que están por venir y las que estamos por ver. Esta misma mañana hemos presentado 3 protocolos en el Instituto Aragonés de la Juventud que vamos a implantar para luchar contra el bullying y el ciberbullying, contra el acoso sexual y para prevenir el suicidio en acampadas, campos de voluntariado, colonias y actividades de tiempo libre a partir de este verano. Porque desgraciadamente nos hemos encontrado con casos de intento de suicidio en nuestros campamentos de verano. Hay conductas de riesgo y no podemos cerrar los ojos a que puedan materializarse. Desde el Gobierno de Aragón queremos, con estos protocolos en los que además ASAPME habéis colaborado estrechamente, queremos poner a disposición de todos los profesionales que trabajan con los niños y con los jóvenes herramientas y recursos para detectar, prevenir y saber responder ante situaciones de riesgo. Ante una señal de alarma hay que actuar y hacerlo de forma eficaz y empática con la víctima. Estamos convencidos de que saber acompañar y escuchar a quienes sufren acoso en un momento decisivo para su crecimiento y desarrollo es imprescindible. Con iniciativas como esta del Instituto Aragonés de la Juventud queremos ayudar a revertir parte de esa inercia, espoleada por las redes sociales que están deteriorando las relaciones personales y el bienestar emocional de nuestros niños y jóvenes. Espero que esta sesión, que promete ser muy participativa, nos ayude a encontrar estrategias para combatir esas pantallas infinitas que, igual que pueden acercarnos a quienes están lejos porque también tienen beneficios, lamentablemente también pueden multiplicar la intensidad de un acoso y alejarnos de las personas que tenemos más cerca. Termino ya dando paso a los ponentes que han reunido en ASAPME. Gracias a todos por estar aquí para compartir vuestra experiencia esta tarde y por ayudarnos a dar respuesta a algunos de los asuntos relacionados con la salud mental que más nos preocupan a las familias aragonesas. Reitero todo nuestro compromiso. Creímos desde el primer momento que esa era la prioridad, que teníamos que volcar en esto nuestros esfuerzos, que la política tiene que estar a la orden del día de las necesidades en cada momento y quizás ahora era este el momento y la necesidad y debíamos dejar otras cuestiones aparte y centrarnos en lo que verdaderamente nos preocupa a las familias, nos preocupa a la sociedad, porque estamos hablando de los aragoneses del mañana y de la sociedad del mañana. Así que gracias a todos y gracias a ASAPME y a Ibercaja por estas jornadas. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Martínez, soy psicólogo de ASAPME Aragón y también soy ese señor que está sentado ahí, con la intención de moderar esta charla especial del día 2 de mayo, Día Mundial contra el Acoso Escolar. El año pasado, en este mismo día y en este mismo escenario, vimos la historia de Alex. Para el que no la haya podido ver, está colgada en nuestro canal de YouTube. Es una historia sobrecogedora sobre acoso escolar, realizada gracias a las posibilidades que nos brinda la tecnología de la inteligencia artificial. Este año hemos decidido ir un poquito más allá y hemos decidido centrar este día contra el acoso escolar en el ciberacoso, que es un aspecto acerca del que generalmente se habla más bien poco o se habla de una manera residual, ¿no? Como si fuera una pequeña variante del fenómeno del acoso escolar.
Puede parecer que esta charla es una más relacionada con demonizar las pantallas, demonizar las redes sociales, los videojuegos, etcétera, pero nada más alejado de la realidad. Las pantallas han venido para quedarse, Internet ha venido para quedarse y las redes sociales también. Y además facilitan en gran medida el desempeño y la vida de cada uno de nosotros y de nosotras. Y también de los chicos y de las chicas que tienen que aprender a convivir con estas tecnologías y a realizar un uso adecuado. Es un poco en torno a eso a lo que queremos edificar nuestro mensaje hoy. No existen problemas de adicción, pero sí existen problemas de mal uso y abuso de pantallas. Y uno de esos malos usos es el ciberacoso o el acoso a través de las redes. Os vamos a dejar unos pequeños datos, ¿no?, para contextualizar un poquito de qué es de lo que estamos hablando. ¿Sabías que más del 50% de los chicos y chicas de 10 años tienen redes sociales propias? ¿Y sabías que más del 70% de los chicos y chicas de 12 años tienen acceso a Internet y redes sociales sin ningún tipo de restricción y sin la supervisión de un adulto? ¿Creéis que esto puede ser un problema? Quizás ahí empieza parte del problema, ¿no? Es importante realizar un acompañamiento en esa alfabetización digital y quizás no lo estemos haciendo del todo bien. Pero ¿y qué hay de las cifras de ciberacoso? ¿Cuántos chicos, cuántas chicas, según los últimos datos, sufren ciberacoso? El 10,3% de los chicos y chicas de entre 10 y 16 años de España reconocen haber sufrido ciberacoso. Este porcentaje es mayor en chicas que en chicos. Me parecen unos datos tremendos y según los últimos estudios son datos que están en continuo aumento. Y paradójicamente los centros educativos están muy concienciados con este tema y realizan formaciones de manera periódica. Los docentes, las docentes, los equipos directivos generalmente están realmente implicados con este tema. Y pese a eso, lo que nos dicen los chicos y las chicas es esto. ¿Sabías que, en los últimos años y a pesar del esfuerzo de muchos centros educativos, el 20,6% del alumnado de secundaria y del último ciclo de educación primaria refiere no saber dónde buscar ayuda si tiene un problema grave a través de Internet con otra persona? Algo tenemos que estar haciendo mal, algo se nos tiene que estar escapando para que con todos esos esfuerzos que son reales, tantos chicos, tantas chicas no sepan dónde tienen que ir a pedir ayuda o a quién. Y aún voy más allá, ¿qué pasa de ese porcentaje, que seguro que es importante, de chicos y de chicas que sufren ciberacoso y no se lo dicen a nadie? ¿Serán muchos o serán pocos? ¿Sabías que el 55,1% de los chicos y chicas que han sufrido acoso a través del ordenador o del móvil nunca se lo ha contado a nadie? Podemos pensar además que generalmente el ciberacoso es una extensión del propio acoso escolar y que las personas que causan ese acoso, ese ciberacoso, generalmente son chicos, son chicas del barrio, del instituto, del colegio. Lo cierto es que cuando les hacemos esta pregunta a los niños, a las niñas, a los menores, a las menores, las respuestas que encontramos distan bastante de lo que la intuición nos pudiera decir. ¿Sabías que el 32,5% de las víctimas de ciberacoso refieren que este ha sido ejercido por parte de personas que han conocido por internet y que nunca han visto en persona? Pero para que ocurran estas cosas, no solamente tiene que haber niños y niñas que lo sufran, sino también tiene que haber niños y niñas que lo causen. Podemos pensar que es una cosa de una minoría, ¿no?, que carga realmente con gran parte de ese ciberacoso. Pero ¿qué porcentaje de niños y de niñas causan de manera sistemática y reconocen causarlo ciberacoso? Vamos allá. El 4,36% de los chicos y chicas que tienen acceso a Internet reconocen participar activa y conscientemente en situaciones de ciberacoso por lo menos 2 o 3 veces al mes.
Incluso hay un dato bastante llamativo y preocupante que relaciona el hecho de ser víctima de acoso escolar en el centro educativo con esa indefensión aprendida, que muchas veces está vinculada al mismo, y causar posteriormente ciberacoso. Evidentemente esto no es una ley causa-efecto, por supuesto, pero sí que hay datos que relacionan un aspecto con el otro, y además yo creo que en los próximos minutos hablaremos bastante de ello. ¿Cuál es el dato? ¿Sabíais que el 10,6% de los chicos y chicas que reconocen ser o haber sido víctimas de acoso escolar en su centro educativo refieren que ejercen o han ejercido ciberacoso de manera frecuente? ¿Conocíais este dato? Y no nos olvidemos de lo más importante, aquí estamos hablando de datos, de estadísticas, de tendencias. Pero cada uno de estos casos que guardan estas estadísticas tienen nombre y apellidos. Hay detrás familias que sufren, que lo pasan mal, incluso docentes que hacen todo lo posible para revertir esta situación y no saben qué hacer, amigos, amigas que lo ven y quieren actuar pero no saben cómo. Para estos chicos, estas chicas, estas familias, estos docentes, que estamos todos además concienciados, en la misma línea, con la misma intención, para esa gente es para la que va esta charla y para las que creemos que tiene que haber muchísimas más acciones como estas. Queremos presentaros en este mismo formato en el que estamos ahora mismo un pequeño caso acerca del que, si os parece, hablaremos durante los próximos minutos. Es el caso de Jaime. Bueno, buenas tardes, se me oye, ¿verdad? Una muestra más, ¿no? Sin duda de que una muestra muy visual, de hecho, de cómo el formato virtual puede ayudarnos a dar un poquito de valor añadido a actos como este, ¿no? Que no todo necesariamente es malo. Bueno, buenas tardes, ahora sí en carne y hueso. Si os parece, por no perder más tiempo, paso a presentar a las profesionales y al profesional que nos acompañan, ¿de acuerdo? Tenemos a José María Otín. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Él es inspector jefe del Grupo 1 de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía en Aragón, encargado de la investigación, entre otros, de delitos cometidos por y contra menores en Internet y o utilizando medios tecnológicos. Es además psicólogo especialista en psicología legal y forense y miembro de la plataforma de expertos de Europol. Es correcto, ¿no? Sí. Perfecto. Silvia Per, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Silvia es licenciada en Psicología, orientadora educativa y estudiante ya avanzada de Magisterio de Educación Infantil. Es especialista en problemas de aprendizaje y de convivencia escolar y actualmente compagina su trabajo de intervención terapéutica en ASAPME Aragón con la formación en centros educativos de toda la comunidad en materias de convivencia y salud mental, además de la atención del teléfono de atención al menor contra el acoso escolar del Gobierno de Aragón. ¿Todo bien? Sí. Aquí a mi lado, a mi izquierda, Cristina Sáchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por decirlo bien. Son muchos años. Cristina es trabajadora social por la Universidad de Zaragoza y ha enfocado su profesión a la defensa de la infancia, juventud y sus familias, llevando más de 10 años trabajando en la inteligencia emocional dentro y fuera de las aulas. Además, y esto a título personal, de ser ideóloga de grandes acciones que se han ido poniendo en marcha durante los últimos años en nuestra comunidad. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría recordaros que si no me echan la bronca, que me han avisado antes, que tenéis todos y todas un código QR para rellenar unas encuestas de satisfacción cuando termine la charla y podáis saber si estáis satisfechos o no. ¿Vale? Simplemente recordarlo, intentaré recordarlo también antes de terminar. Si os parece, empezamos, ¿de acuerdo? Empiezo por ti. Silvia, sé que en muchas de las formaciones que das habitualmente, muchas de ellas además también con Cristina, acostumbráis a bajaros al barro, ¿no? Más allá de los aspectos teóricos, que son muy importantes, tratáis de crear una serie de casos prácticos que pongan un poquito de nombres y apellidos a lo que realmente puede estar ocurriendo. Y este caso de Jaime, que es elaborado por ti, pues no es una excepción, ¿no? ¿Por qué este caso en concreto y con estas características para ilustrar el ciberacoso, Silvia? Bueno, es un caso que es ficticio, aunque sí que está basado en hechos reales, y la idea de este caso era exponer un poco que el ciberacoso en sí, que no tiene blancos o negros, como creen muchas personas, sino que hay medias tintas y no tienen por qué haber fotos subidas sin permiso a redes sociales, incluso a veces con contenido sexual, publicación de datos personales como dirección, número de teléfono, el difundir rumores, sino que simplemente a veces con el hecho de, según qué comentarios o vejaciones, pues ya se está ejerciendo ese ciberacoso. Y nos parecía importante manifestarlo hoy porque es verdad que es un dato que en la población general, sobre todo en población infanto-juvenil, no dan por hecho de que eso sea un ciberacoso, que luego, bueno, más adelante contaremos. Y por poner un poco más de contexto en lo que habéis visto de Jaime, era un niño con una familia estructurada, feliz, notas normales, un niño además que tenía unas aptitudes deportivas bastante buenas, de hecho por eso en el instituto jugaba en su equipo de baloncesto, de hecho tenía una muy buena puntuación, una muy buena reputación y bueno, pues un día a principio de curso en el instituto, pues el gran partido con el equipo rival de toda la vida del instituto, pues lo perdieron y bueno, hubo muchos fallos en el equipo y uno de esos fallos, o varios, los cometió Jaime. Y por envidias de los chicos de un año más mayores que él, pues es que el entrenador siempre lo saca a él, es que fíjate, pues molestaba, ¿no? que fuera tan bueno. Entonces, a raíz de ese partido pues es cuando empezaron todos estos insultos, empezó ese caldo de cultivo de risas, de mofa, de que además era bajito, y que le llamaban enano y que, bueno, pues poco a poco eso se fue gestando hasta que llegó al punto de esa situación de indefensión y de malestar que habéis podido leer y que bueno, pues la verdad que es grave ahora mismo. Sí, porque, José María, casos como el de Jaime nos meten de lleno en el tema legal, ¿no? Porque parece que cuando el acoso es físico, cuando hay palizas y demás, es todo como mucho más claro, pero cuando estamos hablando de este tipo de situaciones a través de teléfonos móviles, quizás hay una línea más difusa, ¿no? en el plano legal y puede ser este un buen ejemplo.
Sí, sin duda es un buen ejemplo, porque efectivamente, desde el punto de vista penal, por ejemplo, el caso de Jaime no tendría trascendencia, porque son conductas muy sutiles en muchas ocasiones, muy dispersas en el tiempo y en los actores, que lo hacen distintos chicos, y es muy difícil encajarlas en un tipo penal concreto. Hay que tener en cuenta que el ciberacoso escolar no existe como tal, tipificado como delito, sino que tenemos que buscar esas conductas que lo configuran dentro de las que se encuentran en el Código Penal. Entonces, en muchas ocasiones, a pesar de ser muy dañinos para el niño, como estamos viendo la niña, sí que no llegan a la policía. Tampoco es que sea malo esto, porque en nuestra labor, digamos que ya es el último recurso. Somos la última frontera, y cuando detener a un niño, a un menor, siempre y cuando tenga más de 13, 14 años, procuramos evitarlo siempre que tenga menos de 16, pero hay ocasiones en las que efectivamente cuando las conductas son graves, pues procede y tenemos la obligación de detener. Pero claro, buscamos siempre medidas reeducativas. No se trata de castigar al niño, porque eso no tiene ningún sentido, sino de hacerle consciente del daño que está causando, de las conductas que ha llevado a cabo, y que eso tiene consecuencias, ¿no? Se busca luego, a través de Fiscalía de Menores, del grupo de menores, siempre lo que se busca es el interés superior del menor, sea víctima o sea agresor. Sí, bueno, luego, si te parece, hablamos un poquito de esa frontera, ¿no?, de los 13 años, porque aquí hay diferencias sustanciales y hay casos realmente graves y llamativos en menores de 13 años, ¿no? O sea, que no es un tema para dejar de lado. Cristina, porque en esencia, ¿cuáles serían las diferencias básicas? Parece que el acoso escolar todos lo tenemos bastante localizado y bastante centrado. ¿Cuáles serían esas diferencias básicas entre acoso escolar y ciberacoso, más allá de lo evidente, ¿no? Sí, pues a ver, a mí me gusta resaltar 4, que no sé si estaréis de acuerdo, y si no, pues añadir alguno más, porfa. Pero básicamente es el alcance, el anonimato, el aumento en la difusión y sobre todo el acceso 24/7. Cuando hablamos del alcance, bueno, pues es que el ciberacoso traspasa las fronteras del entorno social y educativo del menor. Como vemos en este ejemplo, Jaime recibe insultos hasta de personas que no conoce a través de las redes. Y en cuanto a esto, claro, la permanencia, porque algunas de esas imágenes o insultos, comentarios vejatorios van a quedar durante mucho tiempo en la red, con lo cual va a hacer mucho más extensible el acoso, van a participar más personas y aún va a aumentar el sentimiento de desesperanza de la víctima. El anonimato se ha demostrado en el estudio que realizaron, del que han salido los datos del vídeo. Una de las preguntas fueron, bueno, pues que si los jóvenes creían que tenían que seguir las mismas normas sociales que en el cara a cara que a través de las redes, y la mayoría dijo que no. Entonces, claro, esas ventajas que nos da el anonimato, como bueno, pues una disminución de las inhibiciones, imaginaros, es que solo tenemos que crearnos un avatar para poder insultar lo que nos apetezca a cualquier persona que no conozcamos, y una menor responsabilidad. Es que, insisto, ellos creen que no tienen que seguir las mismas normas. O sea, igual que tú no dirías cara a cara según qué, bueno, pues como es en Internet, yo pongo este comentario. Entonces, el anonimato también es otra de las partes. Pues lo que hablábamos, la difusión. Todos los que estamos aquí hemos visto como un vídeo de peleas entre estudiantes se ha hecho viral en cuestión de horas. Bien sea porque los medios de comunicación se han querido hacer eco de la noticia, muchas veces también por el apoyo que la gente quiere mostrar a la víctima, o bueno, pues porque también son vídeos que nos remueven y que pues, los vemos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que se hacen virales y de nuevo el sentimiento de la víctima de pero qué alcance está teniendo esto y cómo voy a poderlo parar es muy complicado. Y desde luego pues el más conocido por todos y el que más daño hace, ¿no? 24/7. O sea, como decía Ana al comenzar, es que esto ya no se ha quedado en los centros educativos, ha sido la gran diferencia y por lo que han aumentado tanto. Ahora la persona lo sufre las 24 horas, los 7 días de la semana, con lo cual ya no tiene ese espacio y es mucho más difícil de detectar, claro.
Claro, me llama la atención ese comentario, que los comentarios que haces, que ya no estamos centrados en menores, hablas en primera persona del plural, con lo cual asumes que también las personas adultas pues también vemos que es diferente, que tienen diferentes consecuencias, igual nuestras conductas en las redes que en persona, solamente que darse un paseo por el difunto Twitter, ¿no? X, para ver este tipo de conductas entre adultos, ¿no? Pues por ahí... Efectivamente, a nadie se nos ocurriría ver a alguien famoso por la calle y decirle que mal vestido vas, pero si has subido una foto, pues puedo decir, tu look de hoy no me gusta. Claro. Como poco. Como poco, exacto. Esta mañana, José María, ha estado en la primera jornada aragonesa por la convivencia positiva, organizada por el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, y se nos alertaba acerca del ciberacoso y de sus cifras, que especialmente desde la pandemia no han dejado de subir, y además de manera muy significativa. ¿Realmente hay para tanto? O sea, casos como el de Jaime, o incluso casos que vayan un poquito más allá, ¿están a la orden del día? Bueno, yo no tengo una respuesta concreta porque yo solo puedo hablar desde mi óptica, desde mi punto de vista, que es sesgado, evidentemente. Solo conozco lo que llega a nosotros, que por desgracia es lo más grave. Eso, afortunadamente, no es tanto, como puede parecer. Pero, sin duda, hay mucho acoso escolar y mucho ciberacoso que no llega a la policía porque se queda en el ámbito de la familia, porque, entre otras cosas, los niños, como hemos visto, no lo denuncian, no se atreven a decírselo a nadie. Hay una cifra negra de delitos muy importantes que realmente pueden constituir delitos y no los conocemos y, por lo tanto, no podemos cuantificarlos. Vale. Ahí estaba ahora al hilo de lo que comentaba Cristina, de que incluso los adultos también entramos, ¿no?, en ese tipo de dinámicas, Silvia. Al final, todos sabemos, ¿no?, con el tema del acoso escolar hay un tema de estatus, de encajar en el grupo, sobre todo en las primeras interacciones, en la clase y tal. Pero, ¿qué hay respecto al ciberacoso? Es decir, las causas que hacen que un chico o una chica ciberacose realmente son similares a las del acoso escolar. No sé, pensando en el caso de Jaime me cuesta, ¿no?, ver. A ver, yo creo que, bueno, partiendo de la definición de acoso escolar como tal, es el ejercer la violencia sistemática y reiterada sobre una persona con el objetivo de conseguir algo a cambio, de destruirla, de hacer esa violencia para conseguir una segunda parte, ¿vale? Luego explicaré un poco esto. Y con respecto, bueno, de hecho el año pasado, justo hace un año hoy, hicimos aquí algo parecido con un caso de acoso escolar de Alex, en el que se explicaba un poco también el por qué muchas veces se hacía ese acoso, ¿no? En el caso de Alex, igual que en el de Jaime, es un efecto señal, como un hecho puntual de que pues, un día había perdido el partido de baloncesto y a raíz de ahí pues, empezaron a encontrar cosas del aspecto físico, de aspecto personal, cosas que podía decir. ¿Y por qué se decide hacer ese ciberacoso? Yo creo que Cristina lo ha explicado muy bien, pero por añadir algo más, yo creo que también hay que pensar en ese vínculo emocional que no existe, porque las pantallas realmente crean como una especie de distancia emocional entre acosadores, víctimas y observadores o espectadores, que hace que sea más fácil, pues eso, el no dar la cara y decir, lo puedo decir. Y además es que el dato que salía también en el vídeo era ese, ¿no?, que muchos jóvenes, el hecho de poner un comentario en redes sociales implica que, bueno, no pasa nada, eso no es ciberacoso. No conozco a la persona, da igual, no pasa nada. Entonces, esa distancia de la pantalla, esa falta de vínculo emocional, la falta de empatía y el ver cómo la otra persona nos sufre hace que sea, yo creo, el dato que quizá se distancia un poco del acoso escolar o de la definición como tal. No puedo dejar de acordarme, ¿no?, del caso de Jaime, y con una simple conversación de WhatsApp con su psicóloga, la indefensión y la desesperanza, ¿no?, que nos ha transmitido, yo creo, a todas las personas que estamos aquí. Hay muchas personas, y además lo he oído ya en varios foros, que defienden que de hecho el ciberacoso es cualitativamente más peligroso o puede llegar a ser más peligroso que el acoso. Y no sé si tiene, por ejemplo, relación con ese dato de que más del 50% de los chicos y chicas que lo sufren directamente no dicen absolutamente nada, ¿no? No sé cómo... Sí, bueno, a ver, me gustaría decir que también tenemos que ser conscientes de que cuando se creó Internet, redes sociales, fue algo que fue creado por y para los adultos.
y que es un campo que desgraciadamente pues, ha empezado a usarse en edades más tempranas, cada vez más tempranas, y que obviamente el cerebro de un niño a nivel evolutivo, depende en qué edad evolutiva esté, no está preparado para asumir, ni para gestionar, ni para entender muchas de las cosas que ven en redes, en Internet, ni muchísimo menos gestionar el que le puedan estar haciendo ese ciberacoso. Cristina ha nombrado que si el anonimato, el 24/7, la difusión, el alcance, son cosas que generan un acoso, un ciberacoso a nivel exponencial y que, aparte de todas las consecuencias que puede haber en un acoso como tal, como alteraciones del sueño, de la alimentación, a nivel psicológico, ¿vale? El que pueda haber somatizaciones porque todo ese estrés lo somatizan con dolores de cabeza, dolores de tripa, que manifiesten rasgos depresivos, ansiosos, incluso puede haber en casos extremos autolesiones y ideación suicida, viene también porque se genera un clima de inseguridad, de nada es seguro, también Ana lo nombraba, de que ni mi casa ni mi hogar es seguro, porque antes se quedaba todo en el cole y ahora pasa a que todos mis entornos seguros están como infectados, ¿no? Como manchados de esta situación. Entonces, la sensación es de incertidumbre, inseguridad y de que no tengo escapatoria. Sí, tiene unas repercusiones a nivel, puede llegar a tener repercusiones a nivel médico, ¿no? Nos lo comentaba en la anterior charla del ciclo José Miguel Martínez, el pediatra que estuvo aquí invitado. Cristina, enseguida voy contigo, con el tema legal. Ahora vuelvo otra vez con Cristina. El Gobierno de Aragón, vivimos en una comunidad en la que, por suerte, pues hemos sido pioneros a la hora de poner en marcha un teléfono, el teléfono de atención al menor, contra el acoso escolar, que ha salido antes en el vídeo, el 900-100-456. Posteriormente, otras muchas comunidades nos han ido copiando y eso está fantástico. También se elaboró en el año 2018 un protocolo contra el acoso escolar que está en pleno funcionamiento y a este protocolo le siguieron otros tantos de otro tipo de problemáticas habituales en las aulas, ¿no? Como experta en este tipo de casos y en este tipo de actuaciones, ¿cómo se actúa dentro de un centro educativo, echando mano del protocolo en un caso de ciberacoso? ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, pues los centros educativos actúan exactamente de la misma forma que en un caso de acoso, ya que el protocolo ya contempla el ciberacoso como una de las variantes. Lo que sí que es cierto es que para ellos es mucho más difícil detectarlo. No obstante, pues tienen una serie de herramientas y afortunadamente, tal como como establece el decreto por el que se establece la Carta de Derechos y Obligaciones de todos los miembros de la comunidad educativa, resalta en el artículo 55 que pues se deberán de corregir todas las conductas que el alumnado ejerza fuera del centro educativo que tengan repercusión en la vida educativa y con otros alumnos. Con lo cual, los centros sí tienen la obligación y el derecho de poder actuar. Justo hoy se ha presentado, además, en el ámbito no formal, el protocolo de acoso escolar y ciberacoso, que también lo contempla, así como otro tipo de violencias en la educación no formal del Instituto Aragonés de la Juventud, porque, además, como ya decíamos, el ciberacoso traspasa las barreras del centro educativo y es un problema social, donde todos los aspectos y todos los ámbitos que tengan que ver con la infancia y la juventud debemos de trabajar codo con codo. Con lo cual, sí que es cierto que como para ellos es más difícil la detección, pues bueno, las herramientas en las que se tienen que apoyar no son solo el protocolo, sino, por ejemplo, el equipo de convivencia y también el teléfono que, como decías, el 900-100-456 contra el acoso escolar, que bueno, pues no solo es para familias y alumnado, sino también para profesionales que no saben muy bien cómo actuar. ¿Te has aprendido el artículo al final? Artículo 55, siempre Muy bien, está muy bien. La buena convivencia creo que se me ha olvidado decir, pero vamos, se entiende que tienen el derecho. Que muchas veces es verdad que hay incluso familias que dicen, bueno, pero es que son familias de acosadores, pero ¿por qué me llama el director? Si esto lo ha hecho incluso o en verano o en vacaciones, pues tenemos el derecho y la obligación.
Sí, sí. Vamos a abrir, relacionado con esto, un melón importante y aquí vais a tener cabida los tres. Es muy probable que haya docentes en esta sala y si no, pues quizás nos vean a través del canal de YouTube, donde quedan alojadas todas estas charlas. ¿Qué les faltaría? Empiezo por ti, Cristina, a los centros educativos para meter mano a este tema con garantías de poder actuar. Y José María y Silvia, ir pensando vuestra réplica, porfa. Si no os la quito, porque vamos, creo que no descubro América si digo que lo que le falta a los centros son recursos. Recursos no solo económicos, que también, recursos formativos. Necesitamos ponernos al día, porque ellos avanzan mucho más rápido que nosotros. Formación en aplicaciones, en cómo se van ellos relacionando a través de las redes para poder formarles y abordar el tema de una manera correcta. También recursos humanos. En un caso de acoso dentro de un centro educativo, de un caso escolar, lleva muchísimo tiempo. Gestionarlo bien, abordarlo de forma correcta, hacer todas las investigaciones, las entrevistas, la prevención y además de mucho tiempo de diferentes profesionales, el tutor, otros profesores que entren, orientadores, PSCs. Al final es importante y sobre todo recursos en prevención. Poder formar al alumnado, a nuestros jóvenes, en pues alfabetización digital y uso ético de la tecnología. Yo creo que eso sería lo necesario para que empecemos a poder hablar de verdad de un buen abordaje. Y luego la colaboración, entiendo, con la policía, ¿no? Sí, nuestra función en este caso es, como bien dice Cristina, intentar aportar recursos con charlas de formación a través de nuestra unidad de participación ciudadana, que lo que intentan es concienciar a los niños y a los chavales de los riesgos que tiene el uso de estas tecnologías, los delitos de los que pueden ser víctimas y autores también. Y luego también ese asesoramiento, pues en el caso de que se encuentran con una situación que no saben si puede ser delictiva o no, si hay que denunciarla o no, pues estamos ahí para ofrecerles ese asesoramiento y recogerles, si es necesario, la denuncia para poder continuar la investigación. Nuestra labor en ese ámbito es simplemente de apoyo. Yo creo que es una labor desconocida, ¿no? Muchas veces esa labor de acompañamiento, de asesoramiento, por lo menos para el gran público, ¿no? No es algo que se conozca. Silvia, te lo pongo difícil. No sé si queda algo por añadir en esta pregunta. Bueno, yo sí que un poco en base al asesoramiento y los recursos que decís, lo he dicho, si hay algún docente en la sala o nos están viendo por el canal de YouTube, el pedir ayuda muchas veces no está de más, porque cuando damos muchas formaciones a docentes y a profesionales de la educación, de toda la comunidad educativa, nos dicen que muchas veces no saben cómo actuar, no saben dónde acudir, no saben dónde llamar, que es verdad que faltan recursos, entonces que no tengan miedo. O sea, mi mensaje es que no tengan miedo a pedir esa ayuda y que la busquen, que existe y se da, y además se da de buen grado. Pero también me gustaría destacar que también por los docentes, como se nota que he estado de orientadora, que les animo a seguir haciendo esa labor tan importante de detección, porque al fin y al cabo son nuestros ojos y nuestros oídos, y que muchas veces que no necesitamos que hagan ningún tipo de actuación profesional, sino que simplemente con que ellos detecten y deriven, que es suficiente, que a nosotros con eso ya nos basta, y que esa labor es vital. Sin esa labor, de hecho, muchos de los casos no se detectarían y se podrían ayudar. Pues al final sí que tenías cosas todavía por aportar. Claro, porque entiendo, José María, que desde la policía también existe a su vez un protocolo, una forma concreta de actuar. Supongamos, por ejemplo, que somos cualquiera de nosotros, ¿no? De nosotras, conocedores de un caso pues similar al que hemos visto, al de Jaime, o con más implicaciones legales. ¿Qué pasos habría que dar? ¿Qué le podemos decir a una familia que se esté pensando poner esto en contacto de la policía y, sobre todo, que se van a encontrar posteriormente, ¿no? Que yo creo que eso es lo que da más miedo. Bueno, en principio cualquier familia que sienta o que crea que su hijo está siendo víctima de un delito de este tipo, por supuesto tiene que acudir a una comisaría y denunciarlo. Luego, a lo mejor realmente lo que decimos no tiene un encaje penal, pero la denuncia la puede presentar y se la van a recoger sin ningún problema. Esa denuncia pasará a los grupos especializados, que somos por una parte delitos tecnológicos y por otra parte el grupo de menores. Valoramos realmente si aquello tiene una persecución penal, o sea, si podemos intervenir desde el punto de vista policial.
Si no es así, hablamos con los padres y les transmitimos que no se puede hacer nada desde el punto de vista policial, pero les derivamos a otros recursos asistenciales a los que pueden acudir, y si podemos trabajar ese asunto, pues nos ponemos manos a la obra para trabajar con ellos. Desde este punto de vista, a nosotros nos gusta mucho, más que la labor pura y dura, digamos, de represión, de identificar al infractor y ponerlo a disposición de la Fiscalía de Menores o comunicarlo a la Fiscalía de Menores, nos gusta trabajar con ellos desde otro punto de vista. Con las víctimas, sobre todo, nos gusta, es algo primordial para nosotros el que los niños que llegan, que todos llegan con una mochila cargada de vergüenza, de culpa y de miedo, y muchas veces se creen que son los culpables de lo que se culpabilizan en exceso de lo que les ha ocurrido, aliviarles esa mochila, explicarles bien que no tienen culpa de lo que les ha ocurrido, que en realidad son las víctimas, que no tienen por qué tener miedo. Intentamos que nos cuenten todo lo que ha ocurrido, porque en muchas ocasiones a los padres no les cuentan ni la mitad de lo que les pasa, por esta mezcla de sentimientos que tienen, de miedo, de vergüenza. Entonces intentamos hablar con ellos, les pedimos permiso a los padres para hablar a solas con ellos, intentar ganarnos su confianza y que nos expliquen qué es lo que les ha pasado para poder llegar hasta el fondo del asunto, y que se vayan de allí los chicos tranquilos, que se vayan aliviados. Y si son agresores o se han cometido el delito, lo que procuramos es que sean conscientes sobre todo del daño que han causado, porque sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, que hay críos que tienen 9 o 10 años y son autores de delitos, pueden serlo, y de hecho lo son. Otra cuestión es que sean imputables penalmente, que se les pueda castigar penalmente por eso. Pero en muchas ocasiones no son conscientes del daño que hacen. No son capaces de ver el alcance que puede tener difundir una fotografía comprometida de una compañera de clase entre todo el instituto. Entonces intentamos hacerles ver el daño que han causado, lo que está sufriendo la víctima de ese delito, y por supuesto que eso va a tener consecuencias, que evidentemente nadie los va a meter a la cárcel ni a un calabozo, pero que tendrán que seguir las medidas que desde la Fiscalía de Menores consideren oportunas para que esto no se vuelva a suceder. Intentamos evitar también la reincidencia. Sí, te iba a preguntar eso, y hay mucha reincidencia. O sea, hay muchos chicos que veáis de vuelta otra vez. No, la verdad es que no, que normalmente y afortunadamente los chicos aprenden la lección. Y, como digo, que en muchas ocasiones realmente no han sido muy conscientes del daño que han causado, que no es lo mismo que decir que no sean conscientes de lo que están haciendo, de lo que han hecho, eso sí, pero no del alcance del daño que hacen. Normalmente no suele haber reincidencia en estos casos. La verdad es que, bueno, como padre da mucho miedo hablar en estos términos, ¿no? de menores, porque no nos olvidemos, son menores, pero son menores las personas que son acosadas, pero también las que están acosando. También estamos hablando de niños, también estamos hablando de niñas, ¿no? En cierta medida, Silvia, lo hablábamos antes, ¿no? ¿Las personas acosadoras también son víctimas? Sí, me gusta mucho que salga este tema, porque creo que son los grandes olvidados del triángulo que nombrabas el año pasado de acosadores, víctimas y observadores. Cuando sucede una situación como la de Jaime o cualquier otra que conozcamos, siempre se pone como el foco de atención primero en la víctima, ¿no? De pobrecito, pobrecita, mira lo que ha pasado. Y nos olvidamos de esa parte de los acosadores, porque hay que decir que los niños por naturaleza no son tiranos, no son malvados, que es un tema que muchas veces sale entre las familias, ¿no? De este niño es malo, trastorno negativista desafiante, conductas disruptivas, y realmente los niños actúan así por un motivo, y es porque muchas veces pues aprenden a ejercer ciertos comportamientos porque les da un refuerzo, o social o de la forma que sea. Es un comportamiento funcional, es como cuando, un ejemplo muy básico, ya que también soy madre de una niña muy pequeña, los bebés cuando nacen aprenden a hacer esa sonrisa social o depende qué ruiditos para que mamá y papá les atienda, y lo consiguen, entonces lo repiten. Pues un niño que ejerce ciberacoso hace ciertas conductas para conseguir ese estatus social, esos me gustas, esos likes, esos seguidores, porque para él ese patrón para ejercer o para establecer relaciones sociales le ha funcionado. Es más, le ha funcionado y no le han puesto límites o no le han puesto consecuencias para aprender a que eso no es así y redirigir el comportamiento. Y luego consecuencias a nivel psicológico también son víctimas. Aprenden a que las relaciones que van a tener en el futuro también se ejerzan
o se establezcan mediante esa coacción, esa violencia. También pueden sufrir aislamiento, porque muchas veces vemos también que son personas que solamente establecen muchas veces relaciones fuertes a través de redes y no son reales, entonces también pueden sufrir aislamiento si eso desaparece. También es un porcentaje alto el que repite ese patrón de conducta en un futuro en entornos laborales, de pareja, con todo lo que esto conlleva. Y bueno, y todo lo que podamos decir, pero básicamente yo creo que es un aspecto que me alegra haber nombrado, porque el año pasado no lo nombramos y me parece importante. Y que también hay que trabajar con ellos la prevención, por supuesto. Claro, sí, bueno, un poco como decías tú, ¿no, José María? Ese trabajo de concienciación no solamente tiene que ser para las personas que lo sufren, sino para las personas que están en el otro lado, ¿no? Y bueno, y estábamos hablando de consecuencias psicológicas que además, por otra parte, sí que son bastante paralelas y parecidas a las que puede haber en el acoso escolar normal, ¿no? o habitual. Pero ¿y qué podemos decir de las consecuencias legales, José María? Ahí había una barrera en los 13 años, incluso entiendo que familias, centros educativos también pueden tener en algún momento responsabilidad. Sí, bueno, va a depender, en primer lugar, de la edad del menor infractor. Si tiene menos de 13 años, puede ser autor de un delito, pero penalmente es inimputable, es decir, no se le va a poder imponer una sanción penal, lo cual no quiere decir que no se vaya a hacer nada con él, sino que las fiscalías de menores les abren un expediente que se llama de reforma, o en el caso de los autores de delitos de reforma, para buscar precisamente pues que no vuelvan a reincidir, que no vuelvan a cometer esas conductas. Si tiene más de 13 años, entre 13 y 18 años, sí que ya es penalmente responsable y puede ser objeto de una sanción penal, que muy excepcionalmente va a consistir en una medida de internamiento cerrado, o sea, el equivalente a la prisión de los adultos. Eso es para casos muy graves, muy extremos, pero sí va a tener otras penas que pueden ser, y son de hecho todas de carácter reeducativo. Entonces, se establecen distintas franjas entre los 13 y los 16 y entre los 16 y los 18. A partir de los 16 años ya las consecuencias son más serias para todos, desde el punto de vista incluso policial. O sea, nosotros tenemos ya menos, nos pensamos menos el detener a un chaval cuando tiene 16 o 17 años que cuando tiene 14 o 15. Aunque al de 14 o 15 legalmente podamos detenerlo, pero si podemos evitarlo, lo evitamos. Si ya tiene 16 o 17 años, pues a lo mejor la cosa cambia, porque son más mayores y porque a lo mejor esa detención va a tener un efecto, va a generar sobre él un efecto que le va a impactar y va a permitir que en el futuro no reincida, o por lo menos que vea que las consecuencias pueden ser más serias, ¿no? Desde ese punto de vista pueden venir las consecuencias para ellos. Pero los padres, los centros educativos e incluso las administraciones, en el caso sobre todo de los menores inimputables, aquellos menores de 13 años, pueden tener una responsabilidad civil subsidiaria. Las víctimas de cualquier delito tienen derecho a la reparación del daño. Entre esos derechos de reparación del daño están, por ejemplo, la indemnización económica en algunos casos, que bueno, ya sabemos que, en fin, que el daño que pueda haber sufrido un niño víctima de un ciberacoso brutal o de un acoso brutal, pues no se va a pagar con dinero. Pero bueno, es una de las medidas que existen. Entonces, ese dinero puede tocarle pagarlo a los padres del niño de 11 años o de 12 años o de 13 años que ha sido el responsable de esos delitos. Los centros educativos y las administraciones, incluso por omisión, pueden llegar a tener también su parte de responsabilidad en estos casos. Vale. Vamos a hacer, bueno, un poco por ir cerrando capítulos y por ir llegando a conclusiones. Vamos razonablemente bien de tiempo, no os voy a meter prisa para que seáis especialmente sintéticos. Lo que tenemos claro es que la prevención es crucial en temas de acoso escolar, en temas de ciberacoso, y además no solo es crucial, sino que se puede y se debe hacer. Entonces os pido un poco cada uno desde vuestro marco de actuación, ¿cómo se puede hacer y cómo lo podemos hacer, sobre todo, y una de las cosas que más preocupan, sin invadir la privacidad, ¿no?, de los chicos y de las chicas? Empiezo por ti, por ejemplo, Silvia. Vale. Pues, a ver, es una pregunta... Trampa. Sí, fácil de contestar, pero a la vez difícil, porque como madre pues te da mucho miedo, ¿no?, que llegue la etapa o la época en la que
tu hija, tu hijo te diga, mamá, papá, quiero Instagram, quiero Snapchat, quiero TikTok, quiero Facebook, quiero tener una cuenta con mis amigos, mis amigas y además subir cosas. Entonces, en la medida de lo posible, y hablando de edades, sí que intentaría respetar la edad de acceso para la creación de una cuenta, porque todas la tienen, todas las plataformas tienen esa edad, ese límite de edad. Y como clave para trabajar desde casa, yo lo resumiría en 3 cosas, que es acompañamiento, comunicación y límites. El acompañamiento un poco porque cuando nos piden estas cosas para instalarlas por primera vez, creo que es importante, como decías tú, bajar un poco al barro y decir, venga, pues me voy a interesar por saber qué me está pidiendo mi hijo o mi hija, saber qué va a hacer ahí, qué es lo que hacen los chicos de su edad, incluso preguntarle, ¿qué crees que vas a hacer o qué hacen tus amigos? Interesarse, ¿no?, un poco por lo que hace, así también das pie a que luego establezcas esa relación de confianza y haya una comunicación fluida, porque si no luego, obviamente, los adolescentes cuentan poco, pero menos van a contar si esa confianza no la estableces antes. Y la comunicación también porque yo creo que es importante explicarles antes de que sucedan esos riesgos, de saber qué va a pasar, saber qué pueden hacer, saber qué no. Y luego también establecer límites, que incluso los puedes trabajar con ellos y hacerlos juntos, ¿no? Pues sabes que esto no se puede hacer, límite de horarios, el hacer un poco, poner límites claros, básicamente, ¿vale? El que ellos sepan que esto está bien, esto no y por qué. Porque el dar motivos también hace que ellos se sientan escuchados y que lo entiendan, porque el no, porque no, también es muy difícil de sobrellevar, es censura básicamente, y la idea no es censurar, sino el acompañar y el trabajar y la sensación de control, porque ellos también tienen que saber que tú lo vas a controlar. Vas a tener esto, pero yo voy a tener pues, ciertas aplicaciones de control parental y bueno, pues yo voy a ir viendo lo que tú cuelgas, porque creo que es importante. Y no quitas privacidad, creo que se acompaña desde un inicio y luego es mucho más fácil el que ellos vean, ya que son conocedores de la situación, de cosas que están mal, cosas que no, y que incluso, aunque no se lo hagan a ellos, lo vean y lo puedan detectar y avisar y contar. Y por último, ya que todos estamos aquí quiero pensar como observadores y no como víctimas o acusadores, hay cosas muy fáciles de hacer y que creo que una de ellas es, a mí, hace no mucho pasó, me contaba una familia que en un grupo de WhatsApp de padres del colegio, pues eso debe ser una bomba, todavía no me ha tocado, pero debe de ser un buen barro. Y bueno, pues había discusiones de muchas cosas y empezaron a poner comentarios pues, que quizá podían herir, ¿no? Depende de la connotación que le dabas al comentario. Entonces, un buen ejemplo también, ya que somos referentes para nuestros hijos e hijas, el hacerles ver que cuando alguien pone un comentario, yo tengo la valentía, tengo la capacidad de a lo mejor hablar con esa persona y decirle, oye, lo que has hecho está mal. Porque si no somos observadores y al final acabamos ejerciendo también ese acoso o ciberacoso si no hacemos nada. Entonces, el hacer delante de los menores y las menores el acto de te digo que está mal por esto y creo que no lo debes hacer, o incluso salir del grupo si eso va a más, para que no tengan ese refuerzo social, creo que sería un buen ejemplo. Y sobre todo delante de ellos, ¿no? De ellas, es decir, ser modelos que, de que nos conducta. vean hacerlo a nosotros también. Claro. Ahora os lo ha puesto difícil, Silvia, a vosotros. José María, ¿qué podemos hacer para prevenir y sin traspasar ese límite, ¿no?, de la intimidad? Bueno, Silvia lo ha resumido muy bien. Yo apuntaría que, porque lo veo muy a menudo cuando nos llegan los padres con los niños o víctimas o agresores, que se han enterado muchas veces, o bien o porque les llamamos nosotros, en el caso de los que han sido agresores, o bien se han sido víctimas que lo han descubierto por casualidad, porque a veces no pueden mirar los móviles de los hijos o las tablets o el ordenador, porque los niños ya a partir de los 10, 11 años ya empiezan a sentir la privacidad como algo muy importante. Y entonces les cambian las contraseñas, les dificultan mucho el control y la supervisión a la que tienen derecho y obligación los padres, ¿no? Entonces es muy importante que ya, como decía Silvia, desde pequeñitos a los niños se les vaya enseñando que ese acompañamiento, esa supervisión son necesarios. A mí me gusta, y yo se lo aconsejo siempre a los padres, que utilicen símiles de la vida real. Igual que le dices a un niño de 6 años, hijo, es que tú no puedes cruzar solo por la calle, ¿verdad que tienes que ir con el papá o la mamá de la mano porque si no te puede atropellar un coche? Pues hay que utilizar esos símiles
para explicarles los peligros que tienen las redes, porque si no ellos no las ven. Es que ellos no ven ningún peligro en las redes sociales ni en Internet, y es difícil transmitirles esos riesgos que están ahí. Entonces lo entienden de una manera mucho más sencilla, más asequible, con ejemplos de su vida diaria, que de otra manera. Sin duda, porque voy a aprovechar que no siempre tenemos a un policía aquí, José María. ¿Qué tipo de cosas, de qué manera ciberacosan los chicos y las chicas? Porque hay términos por ahí que no son estrictamente ciberacoso, como el sexting, el grooming, que sin ser ciberacoso sí que quizás a la gente que está aquí le puede interesar saber. No sé, te hago a ti la pregunta, pero no sé si Silvia o Cristina pueden añadir algo. Sí, bueno, la verdad es que los menores, como los adultos, pueden cometer cualquier tipo de delito en Internet, pero es cierto que entre ellos se cometen muchos delitos contra la libertad sexual y contra la integridad moral también, es decir, que atentan contra esa libertad sexual y ese derecho a la integridad que tienen el resto de los menores. Entre ellos es muy común, aunque pueda parecer llamativo, es muy común el intercambio de fotografías subidas de tono. Es que ellos lo tienen asumido como algo normal. Nuestros hijos hoy en día, yo tengo la percepción, la impresión de que su vida es híbrida, no es como la nuestra. Ellos viven por igual en un mundo real y en un mundo virtual, no lo saben diferenciar como los adultos. Entonces se mueven ahí y es muy fácil este intercambio de fotografías, que luego, pues como digo muchas veces, porque no eres consciente del alcance que puede tener, pues te la ha pasado tu novia y tú se la pasas a tu amigo para que mira qué buena está mi chica. Y ya a partir de ahí, pues imagínense lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, delitos de ese tipo pues son bastante frecuentes. No son ciberacoso como tal, pero pueden llegar a serlo, porque puede ser el inicio de una situación que dé lugar a, como a veces nos ha ocurrido, que una fotografía que en un principio se ha difundido así, o sea, de un chico que lo que quería era fardar delante de sus amigos de cómo está, de lo guapa y de lo bien que está su novia, ha terminado siendo difundido por todo el instituto y generando una situación de acoso hacia la menor víctima, porque enseguida otros niños pues no solo se han conformado con difundirlo, sino que han empezado pues a reírse de ella, a insultarla, y ya tenemos ahí una situación de acoso que en principio no lo era, pero ha terminado así. Y encima no tiene vuelta atrás, ¿no? O es muy difícil esa no tiene vuelta atrás, ¿no? Esa vuelta atrás. Cristina, ¿qué se puede hacer y cómo se puede mejorar lo que nos han aportado Silvia y José María? Estoy seguro de que lo vas a hacer. Sí, bueno, pues es verdad, poco más que añadir de lo que han dicho mis compañeros. Sí que en relación a esta última pregunta, cuando a nosotros nos llaman al teléfono, nos preguntan familiares qué puedo hacer, si tienen dudas de si lo que les ha ocurrido es ciberacoso, sexting, si la persona que se lo ha hecho es adulto o no, que lo importante que nos quede claro es que si hay un sufrimiento y ha ocurrido algo en las redes, que ya hemos conocido y conocemos los recursos a los que pueden acudir. Eso yo creo que es importante. Y luego, prevención que podemos hacer, pues información y formación. O sea, informarles, porque como bien decían, ellos manejan las redes muchísimo mejor que nosotros, que cualquiera de nosotros, pero no lo hacen con seguridad, con respeto. Aún les faltan muchísimos aspectos para tener un uso ético. Es muy importante que les informemos de todas las cosas que se pueden encontrar en la red y en según qué aplicaciones, también las buenas, Como decíamos, hay aplicaciones muy buenas que te avisan del rato que llevas y te suena un clic, pues se las podemos instalar, informar. También hay algunas que sobre todo que sean conscientes del contenido que siguen, que para mí eso también es muy importante. Y sobre todo, informarles de aplicaciones positivas, como digo, pues hay algunas que cuidan nuestra salud mental, que te obligan a hacer deporte, para que también vean que existe otra alternativa. Y con respecto a la formación, Silvia y yo damos formación a muchos padres y madres que efectivamente, como a ti, José María, lo que nos dicen es, si tú consigues que mi hijo me deje el teléfono, pues a ver, inténtalo tú, porque cada día me cambia las contraseñas. Claro, aquí sí que hay que hacer una distinción muy grande, ¿no?
No hablamos de infancia, sino de adolescencia. Cuando hablamos de infancia, pues lo que le ha dicho, ejemplos muy claros, muy sencillos. Mamá, papá te vigilan cuando estás en el parque, porque no queremos que te pase nada, pues cuando te dejo ver ese primer vídeo de YouTube, también voy a vigilar lo que ves, sobre todo por la publicidad que te pueda salir y demás. Si lo hacemos desde ahí, desde la prevención más temprana, cuando van haciéndose adolescentes, no lo ven como un ataque, sino como un acto de protección y cuidado. Si lo intentamos hacer cuando ya son adolescentes, cuando además ya estamos viendo, por lo que sea, por ese grupo de WhatsApp, de bueno, pues si estos padres son así, ¿qué nos estarán diciendo ellos? Voy a cogerlo. Ahí va a ser difícil, porque a nadie con 15 años nos parecía bien que nuestros padres supieran nada, lo justo. Entonces, ¿cómo se hace? Con esta explicación. Hasta los 14 años todo lo que hagas yo soy el responsable y hasta los 18 de otra manera, pero también si quieres bien y si no, las consecuencias de los psicólogos. Esa es... y luego, bueno, formación, por supuesto, a ellos en otros aspectos como la empatía, el autocuidado, el autoconocimiento, porque los riesgos de Internet ahí están. Y como habías nombrado antes, no son solo el ciberacoso, pero cuanto más formada esté nuestra infancia y juventud, más herramientas tendrán para enfrentarse y sobre todo detectar esos riesgos. Claro. Yo creo que... Sí, porque están ahí. Sí, sí, claro. Tenemos que terminar, como siempre, este tipo de actos de interesantes que son, por eso los hacemos, se hacen muy cortos y puede sonar atópico, pero es verdad, ¿no? Podríamos estar aquí horas hablando, como hemos estado ahí dentro precisamente compartiendo impresiones, ¿no? Yo quiero terminar simplemente con un pequeño dato y ya con un recordatorio. Esta mañana, precisamente en la jornada en la que estaba, han dado el dato de que 10 millones de gigabytes de datos se descargan al día o se intercambian al día entre los usuarios de Internet. Repito la cifra, 10 millones de gigabytes de datos al día. Y se espera que esta cifra se duplique en 2 años. Esto, evidentemente, es algo que no hay quien lo pare. Y no lo digo además como algo negativo. De hecho, hemos querido dar una muestra de ello al arrancar este acto. Podemos crear actos como este que hemos hecho, aportando un poco de dinamismo y de emotividad gracias a la fluidez que nos permiten esa especie de intercambio de conversaciones a través de teléfonos móviles o con una conversación de WhatsApp. Podemos hablar con seres queridos que están al otro lado del charco. Incluso la temidísima inteligencia artificial está empezando a mostrar resultados prometedores para la prevención del ciberacoso y es algo que seguramente que durante los próximos años esté en auge. En fin, a mí una persona importante para mí, que además está en esta sala, me ha dicho muchísimas veces que un valor muy importante a nivel profesional y a nivel personal es la humildad. Y yo creo que las personas, los adultos, deberíamos de cultivar un poquito esa humildad para con los menores. Prácticamente todas las personas que estamos aquí hemos crecido en un entorno analógico, nos hemos formado como personas en un entorno analógico y así nos hemos desarrollado. Y luego llegaron las competencias digitales y nos hemos ido haciendo a ellas. Pero los chicos y chicas que están naciendo ahora no están naciendo en ese mundo, están naciendo en un mundo completamente distinto. Y necesitan, de la misma manera que necesitan que les cambiemos los pañales y necesitan que aprendamos nosotros a cambiar pañales desde el minuto 1 o darles de comer, necesitan ese acompañamiento progresivo en el que, de hecho, los 3 profesionales que tenemos aquí han coincidido. Es nuestra labor y no querer hacerlo sería, a mi modo de ver, no querer responsabilizarnos de nuestras funciones como padres o como madres, ¿no? En fin, cierro ya el acto en nombre de ASAPME Aragón. Os doy a todas las personas que estáis aquí presencialmente y a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a la Fundación Ibercaja, que es, también parece un tópico, pero es la realidad. Es nuestra casa desde hace muchos años para este tipo de actos. A las autoridades aquí presentes, a las cuales se lo agradecemos enormemente su presencia y, por supuesto, a
los grandísimos profesionales Silvia, José María y Cristina, que nos habéis acompañado también. Y ya para terminar, recuerdo que tenéis un código QR que, si lo escaneáis, os saldrá una encuesta en la que podéis valorar lo que os ha parecido este ratito que hemos compartido con vosotros y con vosotras. ASAPME Aragón sigue celebrando su 40 aniversario y lo sigue haciendo de la manera que mejor sabemos, que es divulgando con evidencia científica en aquellos aspectos que más preocupan relacionados con la salud mental. Por ello, la tercera charla de este ciclo tendrá lugar el próximo día 14 de mayo, martes, misma hora, 7 de la tarde y mismo lugar. Hablaremos de los problemas de sueño en la infancia y en la adolescencia, un tema muy transversal, poco tratado y que creo de verdad que os va a interesar muchísimo. Las inscripciones ya están abiertas, así que si os interesa el tema, que seguro que sí, os invito... ahí lo tenéis en la pantalla. Os invito a todos y a todas a que os apuntéis. Contaremos con el pediatra Gonzalo Pin, con la psicóloga de ASAPME Aragón, Jessica Galán, aquí presente, y con el psiquiatra de ASAPME Aragón, Óscar Ortega. Lo dicho, muchísimas gracias y buenas tardes.